No, poné la cámara un segundito. Sí, sí, sí. Bueno, creo que ya nos estamos conectando todos. Vamos a esperar unos minutitos más a que se conecte el resto y puedan ir activando sus cámaras los que quieran. Les pedimos si pueden mantener los micrófonos apagados, así no hay demás ruidos y no hay interferencias. Y una vez que estén todos, arrancamos. Además, chicos, queremos pedirles por favor si pueden corroborar el nombre con el cual están inscritos en el Zoom, porque creo que aparecen la mayoría con un nombre repetido, y arreglar eso. Gracias. Bueno, ya se fueron sumando la mayoría, así que para comenzar me gustaría agradecer a las autoridades de la universidad por darnos este espacio y la posibilidad de llevar a cabo este ciclo de mujeres. Agradecer también y comentar que estamos muy orgullosos y contentos de darle comienzo a este nuevo ciclo con la participación de nuestra decana Liliana y de nuestras profesoras Eugenia y Ángeles. Me gustaría también agradecer el trabajo que realizaron las Secretarías de Asuntos Políticos y de Asuntos Internacionales, quienes tuvieron la idea de comenzar con este gran ciclo. Creemos desde el Centro de Estudiantes muy necesario este espacio para poder conocer más sobre el rol de las mujeres en las diversas actividades y la importancia de la participación femenina en la investigación y la historia. Y así poder hoy empezar a conocer en profundidad esta temática. También avisarles que están presentes Octavio, Felipe y Camila, quienes van a moderar este encuentro, así están más organizados y ellos van a comenzar a hablar. Así que muchas gracias a todos por conectarse, por su tiempo, por su paciencia y esperar estos minutitos. Así que muchas gracias a todos por estar presentes hoy. Bueno, siguiendo un poco las palabras que dijo Feli, primero desde las Secretarías de Asuntos Políticos y Asuntos Internacionales nos gustaría dar un mensaje y una reflexión al respecto de lo que a nosotros significó organizar este ciclo. Así que Camila es quien va a dar las primeras palabras. Bueno, muchas gracias, felicitas, Octavio, queridas invitadas. Creemos que es necesario poner el foco en la mujer como motor de cambio, la mujer líder, la mujer que toma decisiones influyentes. Con este ciclo esperamos inspirar a toda nuestra comunidad universitaria a reflexionar sobre la importancia de la participación femenina en diversas áreas clave. Pretendemos así generar un espacio de diálogo e intercambio que invite a conocer las experiencias, logros y desafíos de las invitadas. Bueno, a continuación, Felipe va a seguir con una breve introducción de las expositoras, contando un poco su trayectoria. Buenos días. Bueno, todos conocemos a las invitadas de hoy. Yo creo que no necesitan una introducción muy larga, pues son miembros de nuestra comunidad, pero sin embargo, acá les voy a brindar un breve resumen de lo que fue su recorrido por su carrera. Primero, Liliana Pantano es licenciada y doctora en Sociología por la UCA, con especialización en Investigación y Planificación y Política Social. Fue investigadora del CONICET hasta el 2017 y desde el 2016 se desempeña como la decana de nuestra facultad. Es directora además de la carrera de especialización en estudios sociales de la discapacidad y profesora en la misma. También ha sido docente en la UBA, en la Universidad Siglo XXI de Córdoba y en las Universidades Nacionales de Río Cuarto, Mar del Plata, Misiones y del Comahue. Se ha desempeñado como jurado de concursos y premios nacionales y es autora de libros y numerosas publicaciones sobre aspectos sociales de la discapacidad presentados en congresos nacionales e internacionales. En 2018 obtuvo un reconocimiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Nuestra segunda invitada es Ángeles Castro Montero. Ella es doctora y magíster en Historia por la Universidad de Itela, licenciada y profesora en Historia por nuestra universidad, la Universidad Católica. Es docente en la misma de la historia de las ideas políticas, de historia argentina y de historia contemporánea. Además, es directora del Centro de Pensamiento Español de la Argentina, con sede en la Fundación Ortega y Gasset, que ella fundó en 2007. Su línea de trabajo se centra en el estudio y la circulación del pensamiento de intelectuales españoles y argentinos en América y en España,
durante la primera mitad del siglo XX. Ha publicado libros y artículos en revistas especializadas. Eugenia Santiago, nuestra tercera invitada, es doctora en Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Austral. Además es profesora de Historia graduada en nuestra casa. Posee un diploma superior en Ciencias Sociales con mención en Educación, Imágenes y Medios por Flasco, y además ha escrito capítulos de libros, destacando entre muchos La Justicia Social en Acción, Perón y Evita. También artículos de revistas y periódicos, siendo columnista en el diario Buenos Aires Económico, entre otros, y participó como expositora en muchos encuentros científicos y académicos. Bueno, muchas gracias por esta breve introducción, Felipe, y a continuación vamos a arrancar con unas palabras, ya iniciando formalmente el ciclo de nuestra querida decana Liliana Pantano. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por la presentación, gracias por esta muy buena idea, que es iniciar este ciclo sobre las mujeres, destacando que vamos a hablar de las mujeres desde las mujeres, lo cual en investigación es sumamente particular, relevante, y aparte lo vamos a hacer con diferentes mujeres, mujeres de nuestra casa, mujeres de afuera de nuestra casa, y también desde una perspectiva, contemplando una perspectiva generacional. Yo creo que entender a la mujer contextualmente es muy importante para entender sus ideas, su modo de comportarse, y también acá habemos mujeres de diferentes edades hablándoles a mujeres y varones de distintas edades, lo cual va a llevar también un entrecruzamiento de lecturas de las ideas, interpretándolos de acuerdo a los espacios, a los tiempos de cada una. Bueno, 15 minutos es poco tiempo, pero también es tiempo importante para transmitir. Me pidieron que hablara de mi experiencia, de mi trayectoria como investigadora. Evidentemente, el rol de una persona no puede ser tomado si no está entrelazado con su propia biografía. O sea, ser investigador, ser persona, todo hace a la vida personal y a la vida profesional en un equilibrio dinámico que tenemos que tratar de mantener. Así que simplemente elegí algunos puntos que voy a destacar como si fuera cada uno una diapositiva y hacer una referencia muy breve. El primer punto es yo mujer, profesionalmente. Bueno, soy maestra primaria, es decir, pertenezco a la penúltima promoción de maestras normales nacionales, es decir, esas chicas que salíamos de la escuela secundaria con un título para insertarnos laboralmente, con una vocación muy definida. Soy socióloga, tengo 2 posgrados en investigación y planificación, y un doctorado referido al tema al cual me dediqué mayormente, que es la temática de la discapacidad. Como mujer en mi trabajo me he desempeñado muy activamente, muy dinámicamente, y tengo que decir con mucha sencillez y humildad que nunca tuve ningún problema, ninguna dificultad, ningún traspié por ser mujer. No sé si tuve ventajas por ser mujer. En realidad nunca tuve demasiada conciencia de si era mujer y por eso qué me podía pasar o qué podía aventajar. Simplemente me desempeñé en torno a una vocación y con valores muy claros. Cuando preparaba esta charla, pensé que un punto realmente importante era cuál había sido mi base de lanzamiento. Es decir, cuáles son los valores personales y profesionales que siempre han estado presentes en mi vida profesional, y particularmente puedo plantearles que estos valores surgen claramente de la cultura familiar. Y cuando digo cultura familiar, no solo me refiero a mi familia nuclear, a mi familia extendida, sino me refiero a todo aquello que yo fui aprendiendo desde el ejercicio, desde la práctica, de la convivencia y de la vida familiar, que me marcaron enormemente y llegan hoy a la actualidad, quizá renovados con otros nombres, más ayornados a la actualidad.
En primera instancia, quiero destacar que un valor fundamental en esta cultura familiar fue el respeto por la persona. En mi familia se respetaba a la gente, fuera el mismo miembro de la familia, fuera el vecino, fuera varón, fuera mujer, fuera joven, fuera adulto mayor, nativo o extranjero. Y esto a mí me posicionó en la diversidad de una manera clara, natural, espontánea. Eran mujeres, eran varones, eran personas de distinta edad. Por otro lado, una fuerte valoración por la vida. Y yo analizando esto, esta celebración de la vida continua, pertenezco a una familia muy alegre, una familia que festejaba, una familia que conmemoraba, y yo diría que un poco esta actitud que mamé en la familia tiene que ver lo que hoy conocemos con el respeto por la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y esto surge de que en mi familia un embarazo era celebrado, un embarazo tenía que ver con el varón, con la mujer, tenía que ver con la maternidad y con la paternidad, no. Yo aprendí que la maternidad tiene que ver con varón y con mujer. Por supuesto que después uno estudia, aprende el respeto por el cuerpo, de cierta postura ante la toma de decisiones, pero era importante el nacimiento, era importante el desarrollo, y era importante la vejez. Aparte, yo pertenezco a una familia y a una época ya de bastante tiempo, donde los adultos mayores morían en sus casas, morían con su familia, morían en su cama familiar, morían acompañados. Había una muerte quizá por enfermedad, pero natural. La muerte era parte de la vida, no se la forzaba, se la veía llegar, se la acompañaba. Y eso me marcó muchísimo en mi trayectoria. Por otra parte, otro valor importante era la no intromisión. Era una familia muy unida, pero cada hogar tenía su situación, su respeto. Cada matrimonio se ocupaba de sus hijos, éramos muy queridos por nuestros tíos, pero mandaban sus padres. Esto de la no intromisión fue algo que valoro enormemente porque me benefició totalmente. Yo fui muy valorada y muy respetada en mis elecciones, que fueron en algunos tramos muy diferentes a las de mi familia. Yo soy la primera mujer universitaria de mi familia. No solo mujer universitaria, soy la primer miembro de la familia que llega a la universidad. Tal vez mis padres no hubieran elegido sociología. Yo la hago en una época turbulenta, muy turbulenta, donde la sociología era muy peligrosa. Bueno, se me respetó, y no solo se me respetó, sino que se me acompañó. Y el último de los valores que quiero destacar es el valor del trabajo. O sea, se valoraba la posibilidad de trabajar, de producir, de incluirse en una comunidad, de ser independientes. Yo trabajo desde los 17 años, trabajo ininterrumpidamente desde los 17 años. Y una nota de color que a mí misma me causa gracia: salvo el primer año que fui maestra domiciliaria, desde los 18 años hasta la actualidad, yo he trabajado en blanco, por lo cual soy una persona francamente privilegiada en la estructura de trabajo de la Argentina, pero he trabajado ininterrumpidamente y en blanco. Y a esa valoración del trabajo se suma, de parte mía, el descubrimiento de una vocación muy, muy clara. Yo desde muy chiquita sabía que quería dedicarme a la docencia. No tenía en claro que me encantaba la investigación. Pertenezco a una época, se imaginan, donde no había internet, o sea que las búsquedas eran poniendo el cuerpo, eran con soporte papel, las búsquedas eran en el diario que llegaba, en el texto, en el cuento, en el libro. Bueno, elijo sociología, elijo la Universidad Católica Argentina, me recibo, simplifico enormemente para no hacer esto largo, me voy a estudiar al exterior con una beca, lo tenía muy claro en el último año de la carrera,
mi vocación y mi entusiasmo me facilitaron enormemente las cosas, lo cual no significa que puse muchísimo trabajo y mucho empeño. Me recibí en diciembre de 5º año, entregué en abril la tesis de licenciatura, en abril entregué el trabajo para la beca, obtengo esa beca, es decir, estaba tan convencida de lo que quería, de que quería seguir estudiando y en el exterior, que realmente pude enfrentar todo eso con naturalidad. Y esta es una cosa que yo recomiendo. El atarse a una vocación más que atarse a un título. Eso es lo que mueve, es lo que motoriza. Me voy al exterior, vuelvo en plena dictadura militar, terrible, un tiempo espantoso. Debo volver al trabajo que tuve durante toda mi carrera, que era un puesto en una escuela primaria, que si bien me encantaba, bueno, yo ya me había recibido, había hecho un posgrado en el exterior, experimento una época de desánimo, no de desorientación, no me podía ubicar laboralmente, y como en la vida, y como yo siempre digo cuando doy los cursos de metodología, una cosa que es típica de la investigación, cuando uno empieza a investigar, los melones se van acomodando. Si nosotros imaginamos un carro con melones, no hay nada más difícil de acomodar que algo que tenga esa forma. En cambio, cuando el carro empieza a andar, o el camión empieza a circular, esos melones se van ordenando. Bueno, eso es lo que digo yo que pasa en investigación. Cuando uno empieza a encontrar el tema, a afinarlo, a puntualizarlo, se va acomodando. En mi vida pasó así. Obtengo una nueva beca de Naciones Unidas para ir a estudiar planificación social a ILPES-CEPAL, y ahí es como que mi vida personal y profesional se reorienta. O sea, voy a estudiar planificación social, lo hago con 40 latinoamericanos que pertenecían a campos de desempeño. Yo ya era secretaria del Centro de Investigaciones Sociológicas de la UCA, y descubro la investigación-acción, descubro el hecho de comprometerse con diferentes sectores de actividad social, y bueno, adhiero totalmente a esa postura. Cuando vuelvo a Argentina, sinceramente ya yo venía perfilando la temática de la discapacidad como un tema que me atraía grandemente. Yo tenía una muy buena formación en sociología de las organizaciones, tuve una cátedra en la UBA que me permitió también trabajar en universidad pública, una universidad tan importante como es la Universidad de Buenos Aires, en la época de Alfonsín concurso, por lo cual conocí también lo que eran distintas épocas de la universidad pública. Me decido por el tema de la investigación, entro a una beca de perfeccionamiento que ya no existe más en el CONICET, y ahí realmente es como que me enfilo totalmente con mis valores, con mis creencias, con mis opciones metodológicas, con un tema que lo llevo en el corazón, con el que me siento totalmente comprometida, y produzco mi primer libro, mi primera publicación. O sea, el resultado de esos 3 años de investigación es lo que fue mi primer libro, La discapacidad como problema social, que editó Eudeva. Remarco esto porque Eudeva era una editorial que en esa época era muy difícil acceder, había que pasar una serie de filtros muy importantes. ¿Y por qué todos queríamos editar en Eudeva? Porque tenía una distribución fantástica. Eudeva tenía kioscos en todas las universidades nacionales, por lo cual un libro, si era bueno, se vendía en todo el país y era conocido en los ámbitos específicos. Bueno, precisamente esto fue lo que sucedió, pude publicar, pude hacerlo. Y otro elemento de color para mencionar desde lo biográfico, y esto va dedicado a las chicas fundamentalmente, quiero decirles que yo me casé grande. Para esa época
ya mis compañeras de secundario estaban todas casadas con chicos. Yo me casé a los 33 años, que era una edad, hoy es más natural establecer una pareja, un matrimonio cercano a esa edad. En mi época era grande, había hecho muchas cosas antes, había viajado fundamentalmente mucho, y ese informe de investigación, que va a ser mi primer libro, lo escribo, el manuscrito, lo escribo totalmente embarazada de mi primer hijo. Digo esto porque para mí esa es la síntesis de lo que es para mí mi vida y mi carrera. O sea, una profunda fertilidad, el hecho de la posibilidad de dar vida y de producir. Mi libro fue realmente exitoso, me abrió el interior, el exterior, y de ahí realmente tuve un segundo hijo, tuve una tercera hija, tuve un doctorado. Bueno, es como que las cosas, los melones se siguieron acomodando cada vez con más espacio, cada vez con más armonía. Hubieron momentos muy difíciles, muy trabajosos, pero sinceramente la labor de investigadora en el CONICET me permitió mucha libertad, por lo cual yo también fui una madre presente, podía llevar a mis hijos a los cumpleaños, irlos a buscar, ir a las reuniones de padres. Creo que no falté a ninguna, forraba cuadernos, forraba libros, repasaba si la mochila estaba completa. Digo esto porque en la vida de un hombre y una mujer que se precie, estas cosas, he publicado unos cuantos libros, artículos con referato, o sea, fue cambiando el estilo de publicación en la medida de la exigencia, pero quiero decir que yo lo que considero verdaderamente exitoso es el haber podido equilibrar vida familiar y vida profesional. No creo que nos pasa solo a las mujeres. A mí como mujer me pasó, me pareció importante. Mis libros han sido importantes, pero mis hijos son el mayor éxito que yo puedo exhibir. Son 3 personas maravillosas, son hoy 3 profesionales independientes que hacen su vida, eligen. Entonces, bueno, todo eso muestra la síntesis. Yo tuve muchísima suerte, y con esto voy cerrando. Yo tuve un periodo de búsqueda profesional muy intenso. Cuando vuelvo de España, cuando me acomodo profesionalmente, fue muy costoso insertarme en ese momento, pero nunca más me costó conseguir trabajo, jamás. Jamás busqué trabajo otra vez. El trabajo vino a buscarme. Y eso creo que tiene que ver con una entrega, con una... Yo fui directora nacional de discapacidad y eso me lo ofreció un funcionario argentino en medio de un congreso en España, y es como que las cosas se iban dando, se iban relacionando. También el CONICET ofrecía una carrera donde uno podía pedir por un tiempo largo una licencia por cargo superior, se guardaba el puesto. Quiero decir que también son las ventajas de haber accedido a una institución como es el CONICET, para lo cual uno tiene que poner mucha seriedad y responsabilidad, pero fui mi propia jefe. Mi director de investigación fue un auténtico lujo. Los CONICET tenemos director de investigación cuando somos becarios, cuando somos asistentes, ya uno puede ser, ya cuando pasa a ser adjunto, puede tener un periodo de tener director. Mi director fue José Luis de Imas, uno de los sociólogos más importantes, una persona de la que aprendí muchísimo, no solo desde la metodología sociológica, sino como persona. Fue un ejemplo de persona. Yo tuve el gran lujo de tenerlo a José Luis como querido amigo, como querido compañero, como director. Incluso fue mi director de tesis de doctorado. Llega un momento que decido de jubilarme en el CONICET porque tenía un proyecto muy fuerte, que era crear una carrera de especialización en estudios sociales de la discapacidad, como para estar un poco más tranquila, más relajada, y en el medio, como me pasaron tantas cosas, me
me aparece la convocatoria a ser decana de la facultad. Algo que no busqué, que no esperé jamás, algo que pensé y decidí aceptar. Y en esta aceptación tiene que ver algo que me dijo una persona de la universidad que me saludó por mi nombramiento, y me dijo: mira, Liliana, no te olvides, como dice la Madre Teresa, que el poder es servicio. Y sinceramente estaba en absoluta sintonía con mi sentimiento. Para mí, el poder ocupar un espacio como es la responsabilidad del decanato es para cumplir francamente un servicio. En la actualidad, de 16 decanos, 5 mujeres somos decanas de la facultad. Incluso 2 en ciencias duras, 2 son decanas de ingeniería, Ingeniería Buenos Aires, Ingeniería Rosario, las 5, y si sumamos a la vicerrectora de investigación, seríamos 6 mujeres en puestos de este tipo en la Universidad Católica. Ahora, las 6 somos madres, las 3 somos destacadas en nuestras profesiones, en nuestros temas de elección, pudimos seguir desarrollándonos, y la que menos tiene son 3 hijos. La decana de Filosofía y Letras tiene 4 hijos, y la decana de Ingeniería de Buenos Aires tiene 6 hijos. Digo esto porque a mí me parece un mensaje importante. Cada uno elige, opta. Yo opté por la maternidad, opté por el desarrollo profesional, cada uno hace sus opciones. Pude conciliar ambas cosas y bueno, aquí estamos hoy hablando sobre esto que me llena de alegría y me llena de felicidad. Esto es lo que quiero transmitir. Soy una persona feliz por mi vocación, no por mi título, por mi vocación, no por mis cargos, sino porque me he comprometido con mis cargos. Bueno, el entusiasmo me ha llevado a consumir estos minutos con alegría, y este es el mensaje que quiero transmitirles. Mujeres, sean libres, fórmense, elijan lo que ustedes quieran, pero siempre aspiren a más. Y si van a conectarse con la política, acuérdense que el poder es servicio. Gracias. Muchas gracias, Liliana, por contarnos tu experiencia y transmitirnos tu empeño y dedicación a lo largo de estos años. Para continuar con lo que nos convoca hoy el ciclo, le quiero pedir por favor a Ángeles si puedes arrancar con lo que es tu exposición al respecto del tema. Bueno, buenas tardes a todos y gracias a Octavio, a Camila y a Felipe, que tuvimos un Zoom hará 2 o 3 semanas cuando empezamos a hablar cómo podríamos organizar esta charla, las mujeres y la política, y yo, ¿se acuerdan que les dije que las mujeres y la política estuvieron siempre? Y lo que salió como en esa tormenta de ideas fueron, bueno, lo primero que vino, Inglaterra tiene una era isabelina, también tiene una era victoriana, ahora vamos por otra segunda, ¿no?, era de Isabel, y también ustedes me habían pedido que fuera hablando de mi trayectoria. Voy a comentar de qué manera, por qué elegí 3 mujeres para hablar de hoy. Voy a hablar un poco de Isabel I Tudor, de Germaine Necker, Madame de Staël, después ya les voy a contar cómo llegué a ella, y de Beatriz Webb, también a través de mis investigaciones. Y me parecen 3 mujeres que también hicieron, bueno, una reina poderosísima, y otras 3 mujeres que son menos conocidas, pero me gustó traerlas hoy acá porque también hicieron trabajo intelectual y política. Franco, ¿podrías comenzar a pasar el PowerPoint, por favor? No. Federico, perdón. Bueno. Esta. Una mujer del siglo XVI, y del siglo, digamos, justamente la Revolución Francesa y la época napoleónica, y Beatriz Webb de fines del siglo XIX hasta la primera, muere a los 85 años durante la Segunda Guerra Mundial. Bien, la primera diapositiva que elegí fue esta, una foto de los típicos retratos de Isabel Tudor,
y de una serie de la BBC de Londres que yo veía los domingos a la noche, tengo como un recuerdo infantil de la primaria, que Glenda Jackson hacía de Isabel I. Liliana, no sé si te acordás, María Eugenia, no, ayer estábamos comentando, no se acuerda, pero a mí me impactó muchísimo en la recreación, y la siguiente diapositiva ahí la muestra. Federico, podrías, muy bien, la recreación de época, bueno, para mí la Isabel I es esta, la que quedó grabada en mi infancia. Y también, como hablé hace 2 meses, un encuentro sobre mujeres abriendo camino, la vocación de la docencia, y también lo que me olvidé de contar de mi infancia es que, ¿vieron cuando sobran cuadernos del año anterior que quedan un montón de hojas y uno no sabe qué hacer? Bueno, mi mamá era profesora de historia y en casa había muchos libros de historia. Entonces lo que yo hacía en el verano, cuando uno es chico, el verano parece muy largo, cuando uno es más grande, el verano vuela, ¿no? Entonces, en esas tardes de verano, ¿yo qué hacía? Mi propio libro de historia. Entonces, ponía los distintos manuales que le mandaban a mamá de las editoriales, y yo escribía y hacía mi libro de historia. Y eso me lo acordé una vez, es decir, también la docencia y la vocación de escribir estaban ahí en esos años infantiles. ¿Y por qué tantas, también lo comentamos ese día, por qué tantas series, películas de o Enrique VIII o de María Estuardo y Elizabeth Turbero, series, miniseries? También le da un nombre a una película, Shakespeare in Love, ¿no? Que aparece la figura de Isabel I, y la era isabelina también como una era de promoción de la cultura asociada con Shakespeare, como una mujer que, digamos, si tuvo que luchar por conquistar ese lugar en Inglaterra y en el concierto europeo, fue ella, ¿no? Su padre se divorció y digamos, ajustició a su madre por causas que seguramente todos en la ficción la conocemos, pero quedó sola en la corte, rechazada, no querida por nadie. Primero tuvo que aceptar, digamos, otros hermanos que llegaran al trono, conspiraciones, y al mismo tiempo enfrentarse con la potencia del momento, que era España. Y ella logró también llegar a América. Hay un estado en nombre de ella, Virginia, porque le decían la reina virgen por su negativa a casarse, de querer compartir el poder con un rey consorte y también tener descendencia. En la siguiente diapositiva seleccioné algunas de las tantas series de distintas épocas. Miren, ya en 1936, en una serie, no, fue una película que en realidad era María Estuardo y la protagonista era Katharine Hepburn, Florence Eldridge hace de Isabel I. Y también lo que estuve viendo sobre por qué tantas figuras, porque desde distintas épocas se remarca algún aspecto de Isabel. Aquí como la Isabel malévola y digamos, sí, su carácter cruel y de mandar ejecutar a sus opositores. Después, bueno, también la gran actriz Bette Davis en La Reina Virgen, y bueno, uno de los tantos retratos. En la época contemporánea también, como les decía, más cercanos a nosotros, Shakespeare in Love, pero la gran actriz también Judi Dench, que hacía de Isabel I. Esta versión más cercana con Cate Blanchett en el 2008, Elizabeth la Edad de Oro, y otra de Reina Elizabeth que salió antes, y una miniserie con la gran Helen Mirren y Jeremy Irons, dos grandes actores. Es decir, y había más y más, pero seleccioné estos que a lo mejor algunos actores, no Florence Eldridge, que yo no la conocía, sino cuando me puse a indagar dije, bueno, ¿por qué tanto? Y cada época justamente va señalando un rasgo de la personalidad de esta mujer que logró mantenerse en el poder hasta 1603, desde 1558 hasta 1603, fue uno de los reinados más largos, ahora Isabel II la supera, pero, y que fue justamente, puso también las bases del imperio marítimo británico. Bien, esta fue una mujer que a mí me sorprendió en mi infancia. Después, ¿cómo llegó a Germaine Necker, Madame de Staël? La siguiente diapositiva. Bien, aquí está Madame de Staël, y comencé mi carrera docente universitaria en la Cátedra de Historia Contemporánea de Europa.
y yo daba la parte de textos, y la profesora titular me daba como mucha libertad, y además ella estimulaba la relación entre arte, literatura, música, y es también una manera con la que yo enfoco mis clases, ¿no? ¿Qué dicen ustedes que están por ahí? Bien, es como una marca de la casa. Bueno, sobre el romanticismo, y empecé a leer a Madame de Staël, que fue la introductora del romanticismo en Francia. Francia muy marcada por el clasicismo, no para copiar, sino para hacer reflexionar a los franceses, de innovar, buscar romper con ese clasicismo tan estricto, revalorizar el cristianismo, la Edad Media, las leyendas, lo popular. Esta mujer tuvo también una vida singular, fue la hija de Jacques Necker, uno de los ministros que le pedían reformas a Luis XVI, y en su infancia una vida de salones de la época, y ella participaba y estaba en la política. La vida de Germaine Necker y la escritura y su actuación política no se pueden escindir, se interrelacionan mutuamente. Y bueno, ¿y qué escribía? Justamente sobre la libertad. Una gran defensora de las libertades civiles, de los límites al poder, y una republicana, querer acabar con los excesos del terror y dar un gobierno estable y libre para Francia. Y ahí se va a enfrentar con Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte la va a condenar a 12 años de exilio, justamente por la difusión de sus ideas. Y en ese exilio, en Suiza, en Copé, se encontró con otro suizo que fue Benjamin Constant, que también, ¿por qué volví a reencontrarme con Madame de Staël? En mis estudios para la historia de las ideas 3, Enrique Aguilar, uno de los temas que daba, y yo también había dado Constant cuando daba en historia contemporánea, y en círculos también de Liberty Found estudiamos Constant, y bueno, todo eso reavivó mi interés, hice diálogo, y es una pareja, no solamente que fue una pareja sentimental, sino también intelectual. El diálogo fructífero entre ambos, justamente sobre los límites al poder y sobre la importancia de la libertad, que la llevaron a enfrentarse con Napoleón Bonaparte, que destruía sus obras. Justo esta obra de Alemania trató de borrarla de la faz de la tierra, y justamente por sus ideas republicanas, que estaban muy en contra con la tiranía de Napoleón, ¿no? Porque se pasó de un tipo de tiranía a otra durante la época de Napoleón. Y ella justamente, ¿a qué se dedicó? A la escritura, la literatura, la política y también la actividad política, y escribir discursos, también en una época que las mujeres no podían ser ellas mismas, estar en las tribunas. Ella fue una mujer que actuó a través de otros hombres, por ejemplo, a través del ministro de Defensa, del conde de Narbonne. Bien, y ahora la otra mujer que llegué con mis estudios de doctorado, a Beatrice Webb, que había nacido en 1858 y murió en 1943. Y cómo llegué a través, fíjense también los caminos, no sé, el revés de los manteles, ¿no? Que a veces si no, se encuentra después el sentido. Yo estudiaba a Ramiro de Maeztu, y Ramiro de Maeztu es un intelectual español que fue el corresponsal del diario La Prensa en Londres, estuvo muchos años, y él se vinculó con este grupo que estaba Beatrice Webb y su marido. Ella era Beatrice Potter, y después fueron los Webb. Ambos fueron muy prolíficos. ¿Qué se interesó? Por el mundo del trabajo, por el mundo del trabajo de las mujeres, realizando estadísticas, fue socióloga y economista. Y fue una de las fundadoras del Partido Laborista en 1906, y antes, en 1895, estudios políticos y económicos y ciencias políticas en Londres. ¿Qué academia surge, chicos? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué academia o qué institución vinculada a los estudios políticos y económicos y sociales? Yo se los digo en castellano, pero todo el mundo dice la London. A ver, Felipe. La London School of Economics and Political Science, ¿sí? Ella es una de las fundadoras de esa prestigiosa, la London School of Economics
and Political Science, y, como les decía, también combinaron la tarea intelectual y la acción política. El Partido Laborista llega al gobierno en 1922 en Inglaterra y redactaron proyectos de ley sobre las condiciones de trabajo, sobre las jubilaciones, sobre los servicios de salud. Es un socialismo no marxista que influyó en Ernest Bernstein, que ya lo veremos, quienes sean mis alumnos ahora en las últimas clases, de la revisión a Marx, de la socialdemocracia alemana. Luego, en el periodo entre guerras, realizan un viaje, el matrimonio Webb, a la Unión Soviética, y hay un giro en ellos, hay un deslumbramiento por la obra social del mundo soviético, y escriben sobre eso, ¿no? Y mueren en la guerra. Bueno, elegí estas tres mujeres, que también cada una de una manera, justamente, el máximo poder y una época de poder absoluto. Germaine Necker, Madame de Staël, actuó oponiéndose al hombre más poderoso de Europa, y Beatrice Webb, que tal vez sea menos conocida, es una intelectual, una economista, una socióloga, y realizó tarea política para hacer la vida mejor. Y me pareció que fue como una síntesis de traer justamente la biografía, que también estamos trabajando en uno de los proyectos de investigación, un proyecto que ya terminó, un género histórico que en los últimos tiempos está puesto cada vez más en valor, para hablar en este ciclo de las mujeres y la política. Nada más, era esto lo que les quería comentar. Estás silenciado. No. Bueno, ahí está. Tuvimos un problema técnico con el tema del audio, que no tenía permitido poder desmutearme, pero bueno, ya lo solucionamos. Gracias, Ángeles, por compartirnos las historias de estas tres mujeres, y además de poder vincularlo también con tu trayectoria y cómo vos fuiste vinculándolo con tu propia historia académica. Y para continuar esta serie de exposición, María Eugenia, te pido por favor si puedes comenzar. Sí, cómo no. También, buenas tardes a todos. Quiero agradecer al Centro de Estudiantes el poder participar de este ciclo, que me parece muy, muy importante, porque uno es verdaderamente feminista en el sentido de valorar el papel que tiene la mujer en el mundo, que siempre lo tuvo, a mi entender, pero es como que estaba más oculto. Bien, mi tema, aquí aprieto F5 y no se me... es el tema de las mujeres argentinas de ayer y hoy que hicieron historia. En realidad vamos a ver que algunas hicieron historia y otras están haciéndolo todavía. Así que también me resultó complicado elegir estas mujeres. Espero que todos estén por lo menos de acuerdo en esta elección, aunque quedaron muchísimas en el camino, y que, bueno, con el tema de la reducción de tiempo y la cuestión que queríamos presentar, se me hizo muy complicado. Bien, yo no puedo ampliar. Ahí está. Bien, la primera, me van a decir mis alumnos que me tuvieron que era evidente que fuera la primera mujer del siglo XX, pero no tenía pensado elegirlo primero a ella. Sin embargo, fíjense, el 7 de mayo, hace pocos días, estoy leyendo el diario y veo a Larreta, nuestro hombre de la ciudad, jefe de gobierno de la ciudad, que presenta
lo que se llama a Eva Perón como un referente, ¿no? Y como verán aquí, dice, ¿no? Referente, este es el copete, ¿no? El mensaje de Horacio Rodríguez Larreta para recordar el legado de Eva Perón, ¿no? Y dice el artículo, el jefe de gobierno porteño publicó un tuit elogioso de una de las máximas figuras del justicialismo. Es una referente de la lucha por los derechos de las mujeres. Bien, entonces aparentemente esto era, ven, ellas hicieron, aquí tienen ustedes el sello del gobierno de la ciudad. Esto no es nuevo dentro de este partido PRO o Junto por el Cambio o como podamos llamarlos, ¿no es cierto? Porque Macri fue el que inauguró el monumento a Perón, que lo tenemos cerca de la facultad. Pero bueno, dije, indudablemente tenía que hablar de Eva sí o sí. ¿Y qué rescato de Eva? En general se la asocia con el voto femenino, que ya por eso vamos a hablar, pero en realidad la gente no ha leído este libro, ahora que están tan de moda los libros, ¿no? Macri escribió el suyo, María Eugenia Vidal también, bueno, Cristina ya lo había hecho con Sentimentalmente, etc. Pero en La razón de mi vida, Eva Perón da una solución a las mujeres, además de decir que las mujeres nacieron para constituir hogares, y que esta cuestión de salir a trabajar afuera era una masculinización de nuestro sexo. Ella, en este capítulo que se llama Una idea, presenta lo siguiente: la solución que yo aporto para que no se sienta menos la mujer que funda un hogar que la mujer que gana su vida en una fábrica o en una oficina. ¿Sí? ¿Cuál es? Y es necesario, dice, elevar la cultura general de la mujer para que todo eso, independencia económica y progreso técnico, sepa usarlo en beneficio de sus derechos y de su libertad, sin que pierda de vista su maravillosa condición de mujer. Lo único que no puede y que no debe perder jamás si no quiere perderlo todo. O sea que yo creo que lo que más se salva de Evita, aunque no se diga y que todavía no se logró, tendremos que lograrlo las mujeres, es que aquella mujer que esté en el hogar y que quiera, porque también hay muchas mujeres de las que no se habla que quieren quedarse en el hogar, sobre todo cuando tienen chicos, es un sueldo para el alma de casa. Ya Cristina nos dio la jubilación a las amas de casa, que bueno, es un verdadero problema porque estas mujeres no aportaron, pero claro que también sería un grave problema de dónde saldría el sueldo para las amas de casa. Pero esta es la idea que ella presenta, que creo que es tan importante como el voto femenino. Claro que es un poquito más caro. Entonces, lo que yo rescato de Eva Perón es no solamente el tema del voto, porque además el tema del voto no le es propio. ¿A quién le corresponde el tema del voto? Bueno, aquí tenemos una de las mujeres que fueron las que presentaron los primeros proyectos del voto femenino. Y una de las mujeres que indudablemente no pertenecen al Partido Peronista, que pertenecen al Partido Socialista, una rama de la que Ángeles comentó también, ¿no es cierto? Porque ella se casó con Juan B. Justo, fundador en 1896 del Partido Socialista, que era una cierta réplica del Partido Socialista Democrático de Bernstein. Así que aquí también estas ideas habían llegado, ¿no? Y esta mujer, que creo que todos la conocen, ¿no? Fue una mujer muy importante también. Lo que pasa es que indudablemente la culpa fue de los hombres que no le sacaron la ley, ¿sí? Pero ella la impulsó en la década ya del 30. Y fíjense, una frase que encontré que puede también mostrar una de las ideas más allá del voto que tenía. Recuerden las mujeres que dispersas las fuerzas se debilitan, que para conseguir el bien común necesario es acudir
la apatía y elevarse por encima del bienestar del momento presente. Bien, yo creo que fue una gran luchadora, incluso vivió hasta la década del 80, ¿no? Y que es recordada, por supuesto, pero no es tan estudiada. Nosotros la nombramos simplemente, mientras que a Evita le dedicamos más tiempo. Bien, el tema es que el peronismo llevó adelante proyectos de otras personas como eran las de ella. Bien, ¿a quién tenemos también en esta, a ver si me pasa, en esta recorrida por las mujeres? Las mujeres que empezaron en abril de 1977 con su pañuelo blanco, unidas también, ahora vamos a ver, pidiendo ¿por qué? Por la devolución por lo menos del cuerpo de sus hijos o saber dónde estaban. Esto va a ser muy polémico, ¿no? Porque cuando dije presento o no presento las madres de Plaza de Mayo, sobre todo con lo que experimentamos hoy en día, qué pasó con esta asociación que fue tan importante. Pero no quería dejar de hacerlo porque hay que recordar sus inicios. En sus inicios era un ideal noble, era valientes, ¿sí? Frente a la no aparición de sus hijos, por más de que sus hijos hayan cometido lo que hayan cometido, se merecían saber dónde estaban, o ellos o sus cuerpos. Por eso quise. Y aquí abajo verán ustedes, ¿no? Una de ellas que fue una de las fundadoras, incluso mucho más importante que Eve de Bonafine, que fue Azucena Villaflor, la madre de las madres, así es, ¿no? Y también ella sostenía que las mujeres juntas iban a poder conseguir cosas. Y ustedes fíjense que una de las cuestiones que lograron fue por lo menos que después se hablaran. ¿Qué querían ellas en un principio? Simplemente que el presidente de la Nación las recibiera y saber dónde estaban sus hijos. O sea, y vuelvo a insistir, buscaban conocer dónde estaban sus hijos. Después, lamentablemente, esto, como se dice, se utilizó políticamente, ya sabemos que en el gobierno de Kirchner, y pasó todo lo que pasó y que nosotros conocemos y que no es lo que quiero traer a colación. Bien, además, otras mujeres que han actuado y siguen actuando en política. Bien, una de ellas, Graciela Fernández Meijide, ¿sí? que debe ir por los 90 y pico de años, ¿sí? Que también surgió en la política. Ella era una profesora y traductora de francés, tenía 3 hijos, una vida, normal en el sentido que no en la política, pero su hijo Pablo desapareció aparentemente confundido por un compañero, etcétera, etcétera. La cuestión es que a partir de la pérdida de su hijo empieza ella a actuar en política, ¿no? ¿Y por qué la conocemos nosotros? Por actuar en el famoso FREPASO, ese Frente País Solidario que se organizó para contrarrestar la acción de Menem en los 90, y luego que estuvo ella también con distintos cargos en el Poder Legislativo, pero últimamente también renombrada. ¿Por qué? Porque incluso se opuso a esta situación novedosa de los famosos 30.000 desaparecidos, que no son tantos, ¿no es cierto? O sea que yo creo que es una mujer que hay que tener presente cuando hablamos de mujeres en la Argentina. La segunda, Chiche Duhalde. ¿Por qué? Porque también, por supuesto que alguien puede decir, bueno, estamos dentro siempre del partido peronista, pero lo que rescato de Chiche Duhalde es este movimiento que realizó también en la década del 90 en la provincia de Buenos Aires, que fueron las manzaneras. No voy a decir que no hubo, por supuesto, un rédito político por parte de ella, pero estas manzaneras, que tienen el nombre porque eran las que tenían a cargo
distintas manzanas de distintos barrios, lo que hacían era que tratar de ver qué necesidades concretas tenían las mujeres y las familias que vivían en ese lugar y lograr solucionarlos. Incluso había un plan que se llamaba Plan Comadres, en donde ayudaban a esas mujeres de menores recursos, que eran madres, para que pudieran criar y educar bien a sus hijos, ¿no? El tema de las manzaneras también puede verse un reflejo en lo que habían sido las censistas y subcensistas de la época de Eva Perón, con también todo el tema de su fundación, que no vamos a hablar. Pero otra mujer, que creo que esta es muy poco conocida, se llama Victoria Villarruel, una abogada joven, había estado, yo hace rato que no la veo en los programas, porque, bueno, ¿qué hace? Ella funda un centro de estudios legales sobre el terrorismo y sus víctimas, porque todos sabemos hoy, ¿no es cierto?, que hay un tratamiento distinto, lamentablemente, para las víctimas del terrorismo de Estado, pero no para las víctimas del el terrorismo propiamente como tal. Entonces, ella presenta en este centro las demandas de, sobre todo, que la sociedad civil, o sea, los muertos en acciones terroristas, que por supuesto, por ahora no tienen éxito. Sí, sigue ella, diríamos, combatiendo en este pedido de que simplemente de justicia. Bueno, estas tres mujeres pueden ser polémicas, pero yo creo que también son mujeres de hoy. Y también hacerle una especie de homenaje a todas esas otras mujeres que conocemos, ¿no es cierto? Puse las maestras porque hoy, maestras, bueno, docentes, estaba entre maestras y docentes, bueno, puse maestras porque creo que hoy son incluso más necesarias todo este tema de acompañar a estos chicos que están pasándola muy mal, amas de casa, médicas, ingenieras, y en el etcétera coloco a todo este universo maravilloso de las mujeres argentinas, las Madres del Paco, por ejemplo, que también es una organización importantísima, que incluso, bueno, Liliana sabe que hay todo un programa también en la universidad sobre los 1000 primeros días que llevan adelante mujeres que educan mujeres. Y por último, la más popular. ¿Y quién es la más popular de las mujeres? Mafalda. ¿Sí? Y fíjense ustedes, porque también, a ver, ella es muy popular, pero sabemos que el autor de Mafalda es Quino. O sea que hay detrás de esto un hombre, cosa de que nos hizo Dios varón y mujer. Bien, simplemente quiero traerle acá, fíjense, ¿no? Ve a su madre, es en ese sentido muy crítico Quino de la mujer que se queda en la casa, cosa que no comparto, ¿no? Pero me dice, claro, lo malo es que la mujer, en vez de jugar un papel, ha jugado un trapo en la historia de la humanidad. Bien, otro, ¿no? Buen día, nena. ¿Está el jefe de la familia? En esta familia no hay jefes, somos una cooperativa. Bien. A medida que envejecemos, las mujeres ganamos peso. Esto ocurre porque acumulamos mucha información en nuestra cabeza. Bien, me pareció espectacular. Y aquí tenemos también, compartiendo a Mafalda, a Susanita. Vos estás loca, Mafalda. ¿Yo estudiar una carrera? ¿Yo ser ingeniera o arquitecta o abogado, médica? ¿Yo? ¡Ja! Yo voy a ser ama de casa y voy a apechugar con las tareas domésticas. Voy a ser una mujer y no una de esas afeminadas que trabajan en cosas de hombres. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos siempre a Susanita. Y por último, ¿cómo lo presento? Las mujeres hacemos todo lo que el hombre hace y con tacones altos. Bien, con esto cierro mi presentación, que como siempre digo, es abrir una puerta, ¿no? Para que
todos los que escuchen, hombres y mujeres, también puedan participar y si quieren investigar sobre estas mujeres que he presentado. Muchísimas gracias. Bien. Dejo de compartir. Ahí está. Bueno, muchas gracias Eugenia, también al igual que dijimos con Ángeles y con Liliana, por contarnos las historias de estas mujeres en particular, y además de agregarle estos chistes de Mafalda que en definitiva transmiten un mensaje que todos tenemos que considerar. Y para cerrar como esta especie de sección en la cual se han dado distintas exposiciones, quería pedirle a la decana Liliana si quiere dar alguna reflexión al respecto de lo que nos han comentado tanto Ángeles como Eugenia. Está muteada. Detalle. Gracias, Eugenia. No va a haber preguntas, con esto vamos a terminar. ¿Cómo es? No, la idea era que si usted nos quiere dar una breve reflexión para luego pasar a las preguntas de... Bueno, yo para ordenarme. Bueno, 2 exposiciones fantásticas, realmente 2 exposiciones fantásticas, aparte rescatar a la figura de la mujer en distintos ámbitos. Fíjense ustedes que un poco se mostró directa o indirectamente el aprendizaje de cada una, su vocación, sus opciones, pero el hecho de la feminidad marca esto, lo de la reina virgen, de un hombre no se dice si se casa, si no se casa, si tiene amantes. En cambio, una mujer parece que eso hay que destacarlo, hay que mostrarlo. Yo creo que fue muy acertado incluir a las Madres de Plaza de Mayo, por lo menos como organización y en sus orígenes. Siempre internacionalmente se ha dicho que esa fuerza poderosa en la búsqueda solo la podían lograr no solo mujeres, sino madres. O sea, el hecho de salir en ese momento era peligrosísimo. Azucena Villaflor es una de las primeras desaparecidas entre los familiares. Le cuesta su propia vida salir a buscar a su hijo y organizar esa búsqueda. Fue traicionada, fue delatada. Sinceramente creo, y era una madre, Eugenia pone la madre de las madres. Yo creo que también esta condición, ¿no?, de la maternidad como un don particular, como una ventaja, un elemento muy importante. Y yo uso muchísimo a Aquino. Es cierto, es una filosofía masculina en la cabeza de una nena, cosa que es muy curioso. Es que Mafalda es muy lógica, incluso no se termina de saber, pero aparentemente Mafalda terminó como traductora en las Naciones Unidas. Su vocación era que los pueblos se entendieran. Entonces todos los que somos muy mafaldófilos siempre hemos colegido en que terminó, incluso cuando cumplió los 40 años, los 50 años, se marcaba esto, que ella, ¿por qué quería ir a ser traductora a las Naciones Unidas? Quería la comprensión de los pueblos. Y a través de Mafalda, Quino pone a una gran observadora. Mafalda estaba preocupadísima en los noticieros por los chinos, por el avance chino. Miren dónde está China hoy y qué es China. En los comienzos de las primeras historietas de Mafalda era una gran escucha de radio, es que la televisión viene cuando Mafalda es más grande. Mafalda, hay un chiste maravilloso que se desmaya cuando el padre finalmente decide comprar una televisión y le traen la televisión, pero era una escucha de radio. Si hubiera tenido radiofónicos en vivo de la Facultad de Ciencias Sociales, Mafalda lo hubiera escuchado. Bueno, yo creo que se ha plasmado acá distintos perfiles y básicamente esta combinación de lo que es la condición de mujer. Bueno, Susanita es un reflejo maravilloso de esa mentalidad histórica que no la podemos eliminar. Esta idea que la mujer tiene que ocuparse de su hogar, no masculinizarse.
Yo creo que la mujer históricamente y en la Argentina ha ocupado su rol. Jamás me sentí, ni creo que las chicas, digo a las dos expositoras, se hayan sentido que hacían actividad de hombres. Al contrario, yo creo que uno puede ocupar distintos roles sin dejar de ser mujer, incluso poniendo, ¿no?, las características propias, que es esta vocación por lo general, la vocación en el cuidado, en la protección. Bueno, yo creí que Eugenia, cuando dijo voy a poner a la verdadera mujer, creí que iba a poner, pero me había puesto yo a lo mejor muy mística, que pensé que iba a poner a la Virgen María. Y No. un poco, no, pero yo sí, pero para mí creo sí. que esta imagen de María Madre, incluso cuando yo estoy cercana al sufrimiento, toda esta época del COVID, siempre pienso en que una madre que vio a su hijo en la cruz, lo que para una madre significa el ver que su hijo es torturado, creo que es la imagen de todo lo que una mujer puede soportar, puede realmente con amor sobrellevar. Y aparte siguió cumpliendo su misión, ¿no? Esto de madre, ahí está tu hijo, cuando le muestra a Juan. Bueno, es como que me fui a una postura más mística, pero quiero decir que también de lo cotidiano tenemos esta imagen de las mujeres que pueden tener grandes logros. Y aquí... Bueno. No, disculpe, perdón. No. Creo que he usado bastante tiempo como para hacer esta conclusión personal. Acá aparece una pregunta, no sé si después, Octavio, vos la vas a canalizar en el chat. Justamente lo que iba a pedir es, por favor, si alguno de los presentes tiene alguna duda o quiere realizar alguna consulta a las expositoras, que nos avise por el chat, así podemos organizarlo. Sí, aquí hay una que dice, ¿no? ¿Alguna vez sintieron reclamos de su familia por dedicar mucho tiempo a su carrera o trabajo? La contesto para dejar el micrófono. Yo personalmente no, lo que sí, ya cuando mis hijos fueron más grandes, incluso actualmente, por ahí por mi salud o lo que sea, pero nunca mis hijos se sintieron como que le dedicaba más tiempo a mi trabajo que a ellos. Creo que siempre fueron la prioridad, lo sintieron y no, yo no tuve nunca esos reclamos, sinceramente. Al contrario, mis hijos han disfrutado muchísimo los progresos que yo hacía. En eso por ahí fueron también muy generosos. No, yo no sé las chicas, pero... ¿Ángeles? Estás muteada, Ángeles. Está con el micrófono apagado. No, de mis hijos no, pero de mi ex marido, sí, por eso también es mi ex. Bueno, yo también, a ver, yo soy un poco fuera de lo normal por la cantidad de hijos que tengo, pero yo creo que sí, que por supuesto tuve que a veces retrasar muchísimas cosas por los hijos, enfermedades, cuestiones, pero bueno, aquí estoy, o sea, sobrevivimos, y uno trata siempre de decirle, la idea es que uno también cuanto mejor a veces está y ciertas cuestiones ya no son personales, sino son de todos. A nosotros nos costó mucho, a los dos, a mi marido y a mí, todo el tema del doctorado, muchísimo. Nos sacó muchísimo tiempo, primero él, después yo, pero bueno, se obtuvo. O sea, fácil no fue. Mucho esfuerzo, mucha buena voluntad, y bueno, en lo posible mucha alegría, es lo que diría. Pero para mí fue difícil y a veces sigue siéndolo. Por ejemplo, acá tengo mis nietas que me vinieron a ver y yo estoy aquí. Así que por eso, después que termine la charla, las voy a ir a abrazar. Por eso, uno siempre a veces
no digo que antepone, ¿no? Pero trata de equilibrar. A veces el equilibrio se logra y otras veces no tanto. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo quería destacar algo que dijiste, María Eugenia, me pareció muy interesante. Fue, creo que lo primero que dijiste, el tema de que las mujeres siempre estuvieron, pero estaban no con el rol que merecían. Entonces no sé si podían comentarnos algo sobre eso, porque la verdad es muy interesante. No sé, a ver, yo... Bueno, fue una de las primeras observaciones, ¿no? Cuando tuvimos ese Zoom de preparación, ¿se acuerdan, Felipe? Que sí, que las mujeres han tenido poder y han tenido vinculación en la política, yo seleccioné estas. A lo mejor no, y ha sido un avance progresivo, pero si también preguntamos a las especialistas en medieval, seguramente les van a hablar de Leonor de Aquitania, que fue una gran reina, y no solamente también esos lugares tan visibles de poder político, sino también el rol en las familias. Me parece que las que mandaban muchas veces eran las madres, ¿no? No sé qué pensás vos, Liliana. Que en realidad eran las que decidían las cuestiones familiares, la referente y el pilar, por decirlo de alguna manera, eran las madres. Entonces eso también, desde la célula Pero de siempre la sociedad, desde un rol de no sobresalir tapando a la figura del marido. Yo, por lo menos en mi familia, creo que mi familia fue un matriarcado, mi abuela era la que realmente mandaba y gobernaba la familia, pero siempre con un lugar como secundario para que no se quedara opacado el padre, el abuelo, ¿no? Era también esto, pero sí. Yo creo y que he sido, yo creo que a partir también de los grandes cambios políticos y los avances hacia la democratización, también, bueno, las mujeres pudieron ocupar progresivamente más lugares en distintos ámbitos, intelectuales, políticos, de la medicina, ¿no? Por ejemplo, la primera médica Cecilia Grierson, y así en todas las esferas podemos ir viendo un fenómeno de los últimos 200 años. Sí, ahora, yo también hago una acotación o un comentario especial que siempre me llamó la atención. En las tres religiones monoteístas, ¿no? Judíos, cristianos bueno, musulmanes, fíjense que es en la cristiana donde la mujer tiene un papel esencial. En la judía también la tiene, pero esencial. El único ser humano que no tiene pecado original es una mujer, no un hombre, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la cuestión de que salir a trabajar o no afuera también depende de cada mujer. Indudablemente hoy creo que incluso se pasó al otro extremo, ¿no? Una mujer que quiere quedarse en la casa es mal vista, es como dejada. Me hacía acordar ayer cuando miré muchísimas tiras de Mafalda todo el tiempo insiste esto, que su mamá no pudo ser, y que incluso ella lo llama a su papá y le dice, sos un déspota, etcétera, etcétera. Yo creo que también depende de cada mujer, ¿no? Mi mejor amiga era excelente alumna y decidió no salir a trabajar afuera, porque este es otro tema, ¿no? No es que la mujer no trabaje adentro, para nada. No quiere trabajar afuera y se quedó en la casa. Y la verdad, yo creo que es muy loable también la mujer. Entonces, lo que yo creo que la sociedad hoy tendría que pensar en esa mujer, en la mujer que quién sabe se quiera quedar adentro de su casa o la que quiere salir. Que a las dos les dé oportunidades y que a las dos las valore. Porque la mujer que se queda también trabajando en la casa es como, gerente de compras, gerente de mantenimientos, gerente de limpieza, o sea, hace de todo un poco, ¿no? Y más hoy que no tenemos ayuda. O sea que yo creo que también hay que repensar este rol de las mujeres, que no solamente se trabaja afuera, y no hablamos incluso de las mujeres que al principio tienen chicos y tienen que cuidarlos, etcétera, etcétera. Vieron que incluso ahora los roles, yo lo veo por mis hijos, ya no hay roles de mujeres y de hombres. Los dos trabajan, los dos cambian pañales, los dos bañan, los dos cocinan, etcétera. Bueno, eso me parece fantástico.
En nuestra época, bueno, Ángeles es más joven, pero en general estaba a veces más separado esos roles. Hoy ya no, ¿no? Entonces, hay cosas positivas y hay otras que se complican un poco. Pero bueno, pensar eso, ¿no? Que nosotros, a ver, como digo yo, desde el punto de vista lógico, somos superiores al hombre, ¿no? Porque si Dios creó de lo inferior a lo superior y el último ser creado es la mujer, quiere decir que las mujeres, y esto no se me ofendan los hombres, es simplemente lógica, ¿no? Es así, pero bueno, aquí estamos luchando por un mundo mejor. Creo que tiene que ser también compatible con lo que luchan los hombres, ¿no? Al hombre le conviene que la mujer esté bien, y a la mujer también le conviene que el hombre esté bien. Estamos viendo casos hoy, por ejemplo, el último creo que lo saben, el caso este de San Juan, ese padre que no quería que su mujer aborte a su hijo, en un principio le dieron la razón, pero la mujer ya había cometido el aborto. Entonces también hay que pensar qué fuerza tenemos la mujer. Yo creo que siempre tuvimos fuerza. Sí, yo creo que siempre. La verdad que en ese sentido, a pesar de que, quién sabe, no tenemos esa trascendencia a partir de historia, siempre tuvimos fuerza. Bueno, Ángeles, cuando estudiamos Roma, ¿no? ¿Quién manejaba la gens? ¿No? O sea, era el pater familia, pero las mujeres siempre fueron muy importantes. Y también muchas mujeres que decidían qué emperadores, ¿no? Por ejemplo, la serie esta famosa de la BBC, Sí, con la serie Claudio. de los años 70, yo Claudio. El papel de Livia, ¿te acordás, Liliana? ¿La viste yo, Claudio? Fundamental. Bueno, el papel de Livia, de Mesalina, de Agripina, ¿no? De todas sí, tras bastidores, cómo ellas tejían los hilos de la política. Y hoy en nuestra política, Cristina, Elisa, Patricia, María Eugenia, ¿sí? ¿Cuántas mujeres tenemos? Sí, Graciela. Graciela, bueno, por supuesto, todas estas, hablo bien acá cercanos. O sea que en ese sentido, y tuvimos en Chile, Bachelet, en Brasil, Rousseff, ustedes fíjense que en Latinoamérica. Bueno, Merkel, pero no hubo ninguna presidenta en Estados Unidos, mujer. Bueno, ahora hay una vice. Bueno, ahora hay una vice. Pero, bueno, acá también tenemos una vice. ¿Sí? Por eso, pero fíjense, ¿por qué Estados Unidos no tuvo ninguna mujer? El país de mayor, sí, así como Inglaterra, y lo vimos recién, tuvo mujeres de primer nivel. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Que no es el país de la libertad, ¿no? También habría que preguntarse qué pasa, ¿no? Hillary no llegó. En fin, dejo, Bueno, siguiendo una pregunta que hizo Enzo Cáldora, pregunta si alguna vez sintieron alguna traba para alcanzar el trabajo que querían, incluso con los estudios, es decir, diferencia con respecto a los hombres. No, para nada. Yo creo que es una... bueno, en mi caso particular no he sentido eso. Habría que pensar porque en la UCA tiene que haber una rectora mujer, por ejemplo, Liliana. Cuando lleguemos a una rectora... ¿Por qué no? Lo que pasa es que siempre hubo un sacerdote. Tenemos el primer rector laico, y yo no creo que si hubiera una mujer con condiciones, me parece que podría tranquilamente serlo, y creo que puede haberla, ¿no? Por eso, sí. Indudablemente no. Yo tampoco encuentro que por ser mujer, al contrario, hoy en cierta manera estamos favorecidas en algunos puestos. Por ejemplo, para el Poder Legislativo hay que ser 50 y 50. O sea que aquellas chicas, si quieren ser candidatas, van a tener más suerte que los hombres. En eso yo disiento. Yo también, yo también. Disiento porque creo que no que me lo den el lugar porque me tienen que reservar un cupo, sino porque me lo gané, porque tengo los méritos suficientes. Vale, ¿por qué no haber 60 y 40? No, porque hay que cubrir el cupo. ¿no? ¿Por qué no 60 y 40? Claro, no, yo creo que el lugar para todos y abierto a las capacidades y a la trayectoria y al servicio y a toda una serie de otras condiciones. Es verdad.
Pero No, fíjate que no, no, hoy, no estoy de acuerdo con eso. Lo mismo que ahora aparece también en las revistas, bueno, a ver, una mujer, porque de las revistas tienen que haber artículos. No, si las puertas se me abren así de esa manera, no la quiero. No, por eso, No porque mi trabajo es bueno, exacto. no completamente de acuerdo. porque tengo que No, llenar. no sujeto al cupo. Claro, eso. Me parece, la verdad, eso me parece un poco denigrante y como, bueno, les vamos a dar un lugar. Sigue siendo condescendiente, me parece, en cierto punto. Igualmente creo que el 70% del alumnado de la UCA, Ay, se Se fue, desconectó, Filo. se tildó, ¿no? Sí, después hay otra pregunta, una mujer de la historia que las represente, de quiénes elegirían y por qué razón. Bueno, hay muchas, hoy yo traje 3. Y de Mariquita Sánchez de Thompson también es una mujer que se han hecho muchas biografías, y sobre todo también de difusión, eh, historias de difusión, ¿no? Ese proyecto sobre biografías en la Argentina que estuvimos trabajando, de un proyecto compartido con investigadores españoles, que lo comenté, bueno, en el encuentro anterior y para los que no vinieron, el último proyecto fue justamente la biografía en español, porque el género biográfico está muy trabajado en el mundo anglosajón, pero en el mundo de lengua castellana no tanto, en España. Entonces se quiso hacer como una puesta al día, a ver cómo ha sido trabajado. Y bueno, lo que vimos, por ejemplo, que preguntaban sobre Mariquita Sánchez de Thompson, también es una mujer que recibe, ha sido objeto de muchas biografías. Por supuesto, Eva Perón. Y en el caso, cuando yo elegí los científicos y los premios Nobel argentinos, y también ahí hay como un gran vacío, ¿no? Sobre biografías sobre científicos argentinos. Por lo tanto, no pude hacer ningún capítulo entero, sino que voy a tener que ir en un capítulo con otros, porque la producción no da, por ejemplo, aunque he desviado el tema. Y de la historia, usted, bueno, del siglo XX, a mí que me gusta mucho, porque también hizo política, su manera política cultural, es Victorio Campo, ¿no? La labor en la circulación de las ideas, de difundir, proteger, también tuvo una labor de protección a otros escritores que en las turbulentas décadas del periodo de entreguerras y durante la Segunda Guerra Mundial apoyó mucho a la causa justamente de la libertad, ¿no? A la democracia, y también no solamente a quienes comulgaban con sus ideas, sino también a intelectuales católicos como a Jacques Maritain o Ernesto Palacio, que era antidemocrático, republicano, y también era la apertura de que las páginas de su revista estaban abiertas a todos, no publican mis amigos o los que piensan como yo, sino que la revista estaba abierta a todos. Y esto justamente me parece un ejemplo muy vívido de lo que es la libertad de pensamiento y libertad de expresión. vos, Liliana, ¿quién tenés que te represente? ¿Qué mujer te representa? No sé, yo creo que alguna que esté ligada a la literatura y a la docencia. O sea, yo te diría, a mí me atraen figuras como Rosario Vera Peñalosa, Alfonsina Storni, una madre soltera. Realmente me resulta una figura como muy atractiva, cómo se imponen a su tiempo, cómo se desempeñan, muy sufrida, que termina suicidándose. Evidentemente hay mucho que quedó sin resolver. Un poco ese tipo de figuras me atrae. No, no tanto la mujer en la política, pero sí estos roles de mujeres por ahí en espacios secundarios, esas mujeres cotidianas que lograron tanto, esa figura de la mujer pensada en un hogar que se mantiene estable, más allá de la condición económica, un poco esa idea de esa mujer equilibrada, las grandes administradoras de la clase baja, esa mujer que es la que logra que el sueldo llegue a fin de mes, esta ama de casa que vos planteabas, que decías que es economista, bueno, ese tipo de figura me atrae enormemente. Y por ahí no es una figura con un nombre y con un apellido, ¿no? Esas mujeres muy piolas, muy inteligentes, por ahí desconocidas, ¿no? Equilibradas, capaces de tomar decisiones. Bien. Y esta pregunta que están haciendo, que por ahí vamos terminando y no quiero que se pierda,
el reconocimiento a las mujeres de Malvinas, por supuesto. Por supuesto, yo creo firmemente que se debe reivindicar, me parece muy importante. Lo que pasa es que hubo muy pocas mujeres por el tipo de conflicto bélico, entonces las que tenían que ver con lo sanitario, las que tenían que ver con las comunicaciones, pero sí, por supuesto, que se destaque, yo creo que se debe destacar lo que corresponda, por eso yo marqué como valor que en mi familia me enseñaron a respetar a la persona, más allá de si es varón o si es mujer. Por eso no estoy a favor de los cupos. Una persona tiene que triunfar y sí creo en la meritocracia, no en el mérito por el dinero y por la fama, sino en la capacidad. Yo llegué porque me rompí el alma, como la mayoría de la gente que llega, es porque hace mérito, porque se esmera. Entonces, sinceramente, yo creo que no es cuestión de si es varón o si es mujer. En mi área de trabajo, en el de la discapacidad, se plantean cosas muy similares, con que las autoridades políticas en materia de discapacidad tienen que ser las mismas personas con discapacidad. Y sinceramente yo me mantengo al margen de toda esa cuestión más demagógica que otra cosa. Yo creo que tiene que hacerse cargo de una dirección, de determinada actividad ejecutiva, alguien capaz, tenga o no tenga discapacidad, sea blanco o sea negro, sea mujer o varón, venga de estratos pobres. Yo creo que en la persona, es la persona más allá de género, en este caso, la que debe tener la garantía de ocupar el lugar que le corresponde y que se ganó. Y que es idóneo, ¿no? Pero por ahí esto es muy... No, creo que coincidimos, ¿no? Yo me acuerdo esto de la biblioteca Torkins, cuando, bueno, muchos diarios no están digitalizados y tenía que ir y a copiar los artículos, y la bibliotecaria le faltaba un brazo. Y era la bibliotecaria más eficiente, más amable de todas las hemerotecas que conocí. Y le faltaba un brazo, y justamente para traer los diarios de principios de siglo, unos mamotretos así pesados y demás, y siempre con una sonrisa, y siempre con buena actitud, y de buscar, y no otras que estaban así con la hora todo el tiempo, y con el paquete de las galletitas express, esperando para que se fuera la hora para echarme, ¿no? Que también de ese... Ay, ¿no? Que nos hemos encontrado a lo largo de nuestras vidas con funcionarios con esa actitud que no aman lo que hacen. Yo creo que para mí fue tremendamente significativo, ver a la persona. Entonces no me hago tanto problema por si es varón, si es mujer. Yo tuve muy buenas amigas, pero también tengo muy buenos amigos. Y yo estudiaba con chicas, con chicos, o sea, tenía que ver la modalidad, la materia, el tiempo, la posibilidad, no si era varón o era mujer. La verdad que el compañerismo que uno vive en la universidad creo que es una base sumamente importante para que uno entienda el género, las aptitudes, las posibilidades. No sé los chicos qué piensan. Sí, sería bueno. Bueno, creo que nosotros, justamente por cómo se nos ocurrió organizar la charla, más allá de ser hombres, por ejemplo con Felipe, que estuvimos trabajando en conjunto con Camila, creemos que muchas veces a lo mejor se estigmatiza un poco que la mujer está en un rol, o se le da un rol secundario, y creo que ese fue como el principal mito a derribar a la hora de crear este ciclo, ¿no? Ver que, como también nos comentó Ángeles, a lo largo de la historia las mujeres estuvieron en lugares de toma de decisión, como también habló María Eugenia. En nuestro país tenemos ejemplos de mujeres que han dejado un legado y que hoy por hoy las seguimos referenciando como referentes de cualquier temática, y es por eso también como nosotros pensamos encarar el ciclo. Y por eso mismo son distintos encuentros. Este es el primero recién, en el cual hablamos de la mujer en la historia y en la investigación, pero también consideramos otras temáticas en las cuales nos parece importante poder resaltar justamente el rol de la mujer, tanto en la religión, en la misma diplomacia, como líder
espacios políticos, en el comercio exterior, o mismo también en el campo de la ayuda social, entre otras cosas. Y bueno, gracias nuevamente por parte de todo el Centro de Estudiantes, a ustedes por su tiempo, y también a los estudiantes que se sumaron. Entendemos que estamos a lo mejor en mayo es una etapa media complicada para destinar 2 horas de nuestra tarde, teniendo en cuenta los parciales, las entregas y demás, pero creo que teniendo en cuenta las dificultades que nos pone la virtualidad, estos espacios nos acercan a todos a poder charlar un poco, a poder dejar de lado esas barreras que tanto nos dificultan el diálogo, a lo mejor con profesores, y bueno, esas son las palabras que al menos tenemos de las secretarías. No sé, Feli, si querés decir algo más. No, simplemente agradecer a las secretarías por todo el trabajo que están haciendo, que viene de hace bastante. Gracias a la decana por sumarse y por contarnos tu experiencia de vida y cómo fuiste evolucionando, creciendo, los distintos valores, que estuvo muy bueno. También, Ángeles, muchas gracias por siempre ser tan entretenida con la historia, que suma muchísimo y nos abre las mentes un montón, y son cosas que no sabemos y que ir conociendo cada día más es excelente. Y estos roles de las mujeres desde siempre. Y nada, como mujer y como mujer joven, me pone muy orgulloso también escuchar a Eugenia, y las clases, se me vienen como déjà vus de las clases que tuvimos en Historia Argentina y Historia de las Ideas, y está muy bueno el ejemplo que nos dan día a día también desde el lado de profesoras, y nos pareció importante traerlas y arrancar el ciclo así con ustedes como profesoras y poder escucharlas desde otro lado, desde afuera de las clases. Nada, es un orgullo y es muy, muy lindo y muy enriquecedor también. Hoy en día, con la sociedad en la que estamos viviendo, todas las cosas por las que pasamos las mujeres, y verlas ustedes como roles y ejemplos está muy bueno, y nos enorgullece muchísimo formar parte de esta universidad y que estén ustedes. Así que nada, muchas gracias chicos por sumarse, a todos los que se sumaron de alumnos y gente de la universidad, así que muchas gracias. Desde el Centro de Estudiantes estamos muy contentos, y nada, invitarlos a las demás partes del ciclo, como contó Octavio, que se vienen muchas cosas buenas, y nada, muchas gracias a todos por sumarse, por dedicarle tiempo, así que gracias. Aprovecho para invitarlos a todos el 18 de mayo a las 4:30 de la tarde, al próximo encuentro titulado La mujer en la religión. Tenemos 2 invitadas, Melody Amal, una representante sobre el Islam, y Marcela Mazzini, de nuestra universidad, representantes del catolicismo. Están todos invitados. Quiero agradecer también a Camila, con la que tuve contacto más directo de WhatsApp, de esto y de lo cotidiano, para que esto también fuera posible, ¿sí? Así que el trío que hizo de enlace para que fuera posible esta reunión. Bueno, además, este centro demuestra que hombres y mujeres juntos funcionamos fantástico, ¿no? Por supuesto que las mujeres aportamos mucho, pero ellos también, ¿sí? Por un mundo dual, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, chicas. Gracias por el trabajo y por la idea. La pasé fantástico, sinceramente. También gracias todo el Centro de Estudiantes, gracias Susi, gracias Federico. Y María Laura, que estás presente. También. ¿Sí? Muchísimas gracias. Y a todo el laboratorio. Gracias a todos. A todo, por eso, gracias. Sí, lo que hay detrás, a todo lo que hay detrás. Si no fuera por Federico, no veíamos a Glenda Jackson ni a nadie. Sí, claro, ¿viste? Así que muchas gracias, Federico. Bueno, un beso grande a todos, y bueno, nos vemos en los Zoom, porque antes podían decir los pasillos, pero ahora ni siquiera. En los Zoom nos seguimos viendo. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Chao, muchas gracias. Gracias, Susi, gracias. Gracias. Chao, chao.